Bien, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este webinar internacional coorganizado por SOMOS, Centro de Investigaciones en Géneros, Masculinidades y Diversidad del NOA de Tucumán, Argentina, y por el Centro de Estudios sobre Masculinidades y Género de Montevideo, Uruguay. Hoy tenemos el placer de contar con dos mujeres referentes en la temática de masculinidades, la doctora Irene Meller de Argentina y la doctora Norma Fuller Osores de Perú. Muchísimas gracias a ambas por acompañarnos. Mi nombre es María Gabriela Córdoba y moderaré este espacio. Antes de presentar en mayor detalle a ambas, les cuento que si bien ahora estamos en Zoom, vamos a transmitir simultáneamente y en vivo por el Facebook sobre masculinidades y género y por el canal de YouTube de Somos NOA. Así que esperaremos por ahí sus comentarios y que nos cuenten de dónde nos escuchan. Bueno, primero que nada, la doctora Norma Fuller Osores es PhD en antropología por la Universidad de Florida, diplomada en Francia en estudios avanzados en etnología y etnohistoria, y tiene un bachiller en ciencias sociales con mención en antropología. Actualmente es profesora principal en el Departamento de Ciencias Sociales, especialidad Antropología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y coordina el grupo de investigaciones en subjetividades, cuerpos y performance de esa misma universidad. Sus investigaciones se centran en la construcción de las identidades femenina y masculina en contextos urbanos y en la problemática de género en el medio rural andino y en grupos indígenas de la Amazonia. Es autora de numerosas publicaciones y de artículos muy brillantes también. Irene Meller es licenciada en psicología por la UBA y doctora en psicología por UCES. Ejerció la docencia en temas de género en diversas universidades argentinas y en ámbitos universitarios de México, Uruguay, Chile, Colombia y Costa Rica. Actualmente dirige el curso de actualización en psicoanálisis y género de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires y la Universidad Kennedy. Es coordinadora del Foro de Psicoanálisis y del Foro de Psicoanálisis y Género, también de ABBA, codirectora y docente de la Maestría en Estudios de Género de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, donde también integra el comité académico del doctorado en Psicología y del programa postdoctoral en Estudios de Género. También es autora de numerosas publicaciones donde los estudios de género confluyen con el psicoanálisis para dar cuenta de la subjetividad. Lo importante es que ambas son mujeres latinoamericanas pioneras en la investigación sobre los hombres y lo masculino desde una perspectiva antisexista. Y les agradecemos que hayan aceptado eh, participar en este conversatorio, al que titulamos Teorías feministas y estudios de masculinidades. ¿Un encuentro posible? Ya. ¿Alguna vez te amenazó con estos rifles? Dios santo, por favor, les pido a todos apaguen sus micrófonos para evitar que salgan este tipo de comentarios. Si no, Darío, por favor, vos silencialos, si ves que no funciona. Bien. ¿Por qué armamos esta propuesta, gente? Porque las teorías feministas han sido fundamentales en la conformación de los estudios contemporáneos sobre varones y masculinidades, tanto en lo referente a producciones intelectuales como en los modelos de trabajo desarrollados para el abordaje de distintas problemáticas sociales. Y en estos tiempos, ¿qué se observan? Muchísimas manifestaciones de cambio, pero también resistencias masculinas evidenciadas por las mujeres. Y esto se da en paralelo con mujeres que estamos cada vez más empoderadas y que además de redefinir nuestra identidad, pretendemos vínculos en equidad. Por eso creemos que una conversación alrededor de los encuentros y desencuentros entre las teorías feministas y los estudios de masculinidades podrían darnos pistas para enfrentarnos a todos estos sucesos. En este sentido, Norma, nos gustaría saber
¿Qué impacto crees que ha tenido la teoría feminista, las teorías feministas, sería mejor dicho, en los estudios sobre los varones y masculinidades? Bueno, para comenzar, María Gabriela, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir con ustedes tantos años de trabajo y las últimas investigaciones que estoy haciendo, que es justamente en la relación, cómo están viviendo los jóvenes estos cambios en los movimientos de mujeres y LGBTI, etcétera. Bueno, entonces, yendo al grano, yo he hecho mi pequeña tarea y he vuelto al escrito a mano, porque me han dejado sin impresora. Entonces, lo que voy a hacer es una especie de recorrido histórico de cuáles han sido las relaciones entre el feminismo y la manera de entender la masculinidad. Para comenzar, y aunque sea un poquito simplón, eh, quiero precisar que yo entiendo por feminismo el movimiento por los derechos de la mujer, que es bien importante, y ese movimiento es un movimiento moderno que tiene que ver con la instauración de las repúblicas y el debate sobre los derechos ciudadanos, por la igualdad de derechos. No es que en otras sociedades y en otras épocas la problemática femenina y su posición en la sociedad no haya sido discutida, pero digamos lo que corrientemente se entiende como feminismo es eso, y eso tiene consecuencias porque es una lucha que implica toda una revisión de principios. Entonces, eh, de hecho, las primeras pensadoras feministas, lo primero que cuestionan son dos temas. Una, que los llamados derechos universales, que las mujeres debían tener acceso a los llamados derechos universales, que les eran negados: educación, propiedad, autonomía, etcétera. Estamos hablando de fines del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, pero se va desarrollando más. Y luego vamos a tener, y entonces hay un cuestionamiento de base sobre por qué los hombres tienen derechos que las mujeres no tienen, y eso ya implica un cuestionamiento de la posición masculina. Luego, como todo el mundo sabe, se va a abrir, digamos, el feminismo liberal y el feminismo radical. El feminismo liberal va a seguir cuestionando por qué a las mujeres se las deja de lado, y al hacerlo, una serie de suposiciones sobre la naturaleza femenina, y sin llegar a desarrollarlo, de alguna manera cuestionan también ciertos supuestos sobre la naturaleza masculina. Luego tenemos al ala radical, que florece mucho más en los años 60, y ahí ellos van a trabajar con más fuerza el concepto de patriarcado, que es más antiguo, pero que aquí toma mucha fuerza. Y aquí sí van a hablar de una forma de dominación y van a poner mucho énfasis en la cuestión del poder y en la cuestión de la acumulación de poderes y de atributos de la masculinidad, ¿no? Entonces hay toda una crítica a la asociación entre masculinidad y poder. Luego podemos hablar de los años 80, digamos, 70, 80, con el feminismo postestructuralista, que ya es un movimiento mucho más académico. Los anteriores son movimientos de lucha que siguen presentes y vigentes. Yo considero que el postestructuralista es mucho más académico, aunque va a penetrar en muchas instancias, en políticas públicas. Y lo que estos van a desarrollar de una manera mucho más detallada la cuestión de la asociación del, ya estaba presente, pero pongamos pensadoras como Lucy Irigaray, va a hacer, y ahí Irene, ella psicoanaliza también, va a poner la pica en Flandes al decir que, de una manera muy clara y muy elaborada, que la masculinidad está asociada con el ser humano. O sea, hombre igual ser humano y mujer variedad. Entonces, en ese sentido, yo creo que se empiezan a desarrollar una manera de entender la feminidad y la masculinidad, de criticarle a la masculinidad su apropiación, ¿no?, de los atributos del ser humano.
o falta. Esta es una frase de Lucy Irigaray. Esto es muy interesante porque va a propiciar voltear la mirada a cómo se construye la masculinidad y a toda una relectura de lo que antes había sido, digamos, los estudios de psicología que daban por sentado que los estudios sobre varones la mujer era lo que tenía menos, ¿no? Incluso en embriología y en biología se ha visto esto. Luego tenemos, entonces, toda esta deconstrucción, ¿no es cierto?, de las identidades ha sido muy intensivada por la academia postestructuralista, menos político, más académico, van a desarrollar el concepto de género y luego también van a ir más lejos a tratar de salir de esa visión dual, ¿no?, en femenino-masculino y tratar de incluir, ¿no es cierto?, todas las identidades que están marginadas, digamos, lo ponen mucho más a la luz y ahí se reencuentran más de lo que siempre estuvieron con los movimientos LGBTI. Finalmente tenemos el feminismo postcolonial, que es muy importante para nosotros latinoamericanos, ¿no es cierto? Y bueno, también para el África y para la India, donde se desarrolla enormemente, que va a poner que va a criticar no únicamente la asociación de masculino con saber, poder universal, ¿no es cierto?, y la mujer como defecto falta, sino la colocación de Occidente como punto neutro, ¿no?, dueño del saber y del poder, y las culturas diferentes. Entonces hay toda una mayor énfasis en la diferencia, ¿no? Y entonces aparece algo que ahora es mucho más presente en el movimiento feminista joven, que es el énfasis en la diversidad, no solamente en la posición femenina o masculina, o si ustedes critican lo que ahora llaman esencialismo de lo femenino o de lo masculino, y verlo como algo mucho más variado, teniendo en cuenta entonces la intersección de género, raza, que es algo que va a caracterizar. Y entonces ver a las identidades masculinas no solamente y sus contradicciones de una manera mucho más clara. Y estaba presente, digamos, y lo voy a desarrollar después, pero ahora, digamos, es mucho más variado. Y eso más o menos es lo que yo diría como la relación entre los estudios de hombres y los estudios de masculinidad. Y quiero terminar diciendo que en el caso, al menos en mi caso, uno de mis grandes, no el único, pero una de las razones por las que estudié masculinidades es para revisar toda esa asimilación del hombre latinoamericano al síndrome del machismo, ¿no? Y entonces es un tema también que de repente hablamos más tarde. No me quiero extender más. Gracias. No, gracias a vos, Irene, en este sentido, en esta misma línea. ¿Qué presupuestos de las teorías feministas consideras vos que han sido tomados por el psicoanálisis con perspectiva de género a la hora de ocuparse de los varones y de las masculinidades? Han incluido en este campo a través de la introducción del concepto de las relaciones de poder, que no fue en realidad creado por el feminismo, sino que fue apropiado, porque el autor que básicamente introdujo en el campo de los estudios sociales la categoría de relaciones de poder fue Michel Foucault. Michel Foucault fue en algún sentido ciego a las relaciones de género, no las tomó en cuenta demasiado, pero ha ofrecido a este campo una categoría realmente muy valiosa para los estudios sociales, que es la de relaciones de poder. El psicoanálisis básicamente es una teoría del deseo, es decir, trabaja como categoría fundamental de sus indagaciones con lo que es el deseo inconsciente de los seres humanos. Y los estudios de género que constituyen un campo interdisciplinario, de alguna manera utilizan fuertemente una categoría que es más propia de los estudios sociales, que es la categoría de las relaciones de poder. En ese sentido, a mí me parece que hay corrientes muy interesantes que han aportado, como el psicoanálisis
sus obras accesibles, digamos, y ella es una psicoanalista con orientación en género que ha trabajado fuertemente las relaciones de dominación erótica en su primer libro, Los lazos de amor, y que de algún modo ella toma como unidad de análisis no el análisis de lo intrasubjetivo, es decir, del psiquismo de una persona tomada de forma aislada, de forma discreta, sino que su punto de mira está en el vínculo, en las relaciones intersubjetivas entre las personas. Y en ese sentido, ella coincide con un sociólogo australiano, digamos, lo hablo con la E un poco risueñamente, porque ustedes comprenderán que para mi generación el lenguaje inclusivo siempre nos da un poco de risa, pero que acá corresponde, porque su obra la ha firmado como Robert Connell, pero hoy día se denomina Raewyn Connell. Entonces, Raewyn Connell ha, digamos, propuesto como unidad de análisis para los estudios de género, y realmente a mí me parece muy correcta esta propuesta, en la categoría de relaciones de género. Es decir, los estudios de género no toman en cuenta la masculinidad, no toman en cuenta la feminidad de forma aislada, de forma separada, sino que su unidad de análisis son las relaciones sociales e intersubjetivas entre los géneros. Entonces, en ese sentido, encontramos como una coincidencia entre un sociólogo australiano y una psicoanalista con perspectiva de género, una psicoanalista feminista norteamericana. Es decir, un encuentro en este sentido. Ahora, Connell creó, sin embargo, pese a esta propuesta que, vuelvo a decir, comparto ampliamente, creó una serie de categorías al interior del colectivo de la masculinidad, porque fue quien planteó primero que la masculinidad es una condición estratificada en su interior, es decir, es una condición jerárquica. Por lo tanto, propuso la categoría que ha tenido una gran fortuna internacional, ha sido adoptada por muchísimos estudios interdisciplinarios de todo el mundo, la categoría de masculinidad hegemónica, para referirse sobre todo al ideal de la masculinidad que existe en pocos sujetos reales, pero que sirve, dice Connell irónicamente, para amargarle la vida al resto de los hombres, porque nunca dan con el nivel necesario para, digamos, acercarse al ideal de la masculinidad. Esa sería la masculinidad dominante, exitosa, etc. Después él ha hablado como categorías de las masculinidades subordinadas, también ha planteado la existencia de masculinidades marginales, que en algún momento han sido las masculinidades gays, yo diría que hoy día ya no lo son, por lo menos no en todos los países. Pero la categoría más innovadora y más interesante, en realidad desde mi punto de vista, es la categoría de masculinidad cómplice. Es la de aquellos hombres, la mayoría podríamos decir, que sin llegar al nivel propuesto por el ideal de la masculinidad hegemónica, usufructúa, sin embargo, los beneficios de ser un varón. ¿Sí? Es decir, el beneficio simbólico que se traduce muchas veces en beneficios materiales de ser un varón. Yo al respecto creo que he sido más consecuente con la misma propuesta de Connell que el mismo autor, porque en realidad tomé como unidad de análisis y como objeto de estudio a las relaciones de pareja. Y he creado una tipología donde clasifico las relaciones de pareja en parejas tradicionales, que son aquellas caracterizadas por la dominación social masculina y una estricta división sexual del trabajo, las parejas transicionales, parejas donde el dominio masculino está atenuado, las parejas innovadoras, que al principio, cuando comencé estos estudios, las parejas innovadoras eran una categoría vacía, no había encontrado ni una. Ya cuando hice el estudio que dio origen a mi tesis doctoral sobre familias ensambladas, encontré algún caso de parejas innovadoras. Y por último, tomé las relaciones de pareja contraculturales, a las que denominé así porque son relaciones de parejas caracterizadas por el dominio femenino. Estas relaciones son minoritarias, pero existen y tienen sus particulares problemas. Lo que me interesa destacar de todo esto es que hacer una tipología de parejas
de alguna manera es consecuente con la propuesta de que la unidad de análisis de este campo sean las relaciones sociales del género. Gracias. Bueno, muchas gracias, Irene. Acá en el Face nos están diciendo que se escucha por ahí un poco bajo tu volumen, así que te aviso eso para la próxima preguntita. Bueno, eh, de pronto, así como ustedes hicieron un recorrido, yo me puse a pensar un poco cuándo comienzan estos trabajos sobre la construcción social de la masculinidad, y bueno, y que tienen que ver con la década de los 90, y ahí también se produce un debate, porque en muchos de esos estudios, algunos masculinólogos equipararon las especificidades femeninas a las masculinas sin dar cuenta de las representaciones de los varones como grupo social dominante que obviamente va a generar y va a reproducir una posición de dominación. Y eso generó enfrentamientos con algunas corrientes feministas porque sostenían que esa equivalencia era imposible porque si los hombres realmente constituyen una categoría social específica es porque están colectivamente en posición de dominación por sobre las mujeres, ¿no? Entonces, frente a esto, Norma, ¿qué crees que deberían incluir los estudios de varones y masculinidades para tener mayor alcance y profundidad? Bueno, es una pregunta bastante complicada y que yo me vengo haciendo con las personas con las que estoy investigando ahora justamente. Yo creo que los estudios de masculinidades han sido muy interesantes al notar, como ya señaló Irene, que las masculinidades son muy complejas, y que no implican únicamente que el hecho de estar asimiladas al poder, al dominio, a lo universal, también hace que sean identidades muy competitivas y muy jerarquizadas entre ellas, y que prácticamente no existe el hombre que corresponda a la masculinidad hegemónica. Como yo siempre me reía, el día que un hombre tiene dinero, poder y estatus, ya está viejo. Y todo ya no es bello y ya no es viril. Entonces, no hay manera y siempre se vive de manera muy difícil. Entonces, yo creo que los estudios de masculinidades, si van a ser dirigidas a los varones, también, no exclusivamente, pero también deberían, y creo que sí lo hacen, poner en debate, como ya se puso en los años 90, pero seguir poniendo en debate las dificultades de las masculinidades, sus huecos, sus carencias, que a pesar de ser muy valorada y asimilada, ser una posición de prestigio, también es una posición de carencia, muy ansiogénica, cosa que yo pienso que no es tanto, curiosamente, en las identidades femeninas. Luego, lo que estábamos hablando últimamente con colegas, como estoy haciendo una investigación con José Olavarría, a quien tú conoces, que todos conocen creo acá, y estábamos pensando, creo que ya son 30 años, digamos, casi, de estudios de masculinidades, de proyectos con masculinidades, después vamos a hablar de eso. Yo creo que es hora de salir del discurso y pasar a la práctica. Y para eso habría que salir del proyecto, lo que llamo la ortopedia de la masculinidad, el proyecto de hombres violentos, de hombres que se transforman, de hombres que visten al huevito, etcétera, etcétera, y pasar a las políticas públicas, ¿no es cierto? Como en realidad yo soy más investigadora que desarrollista, pero yo creo que habría que empezar a ver cómo se pasa a las políticas públicas. Eso tiene un riesgo, digamos, para personas de mi tradición libertaria, digamos, que es la intervención versus libertad. Pero no veo cómo, digamos, implementar cambios y no caer en una especie de complacencia, de que si el machismo, que si la masculinidad tóxica, pero no pasa nada, digamos, ¿no? Y de repente, también es otro tema que es controversial, se necesita introducir ciertas regulaciones en las formas de vivir la masculinidad, y yo me pregunto cómo hacerlo sin que esto tome algunas
rasgos se está tomando ahora que son los rasgos punitivos y muy acusatorios, ¿no es cierto? Masculinidad tóxica, machismo, etcétera, etcétera, que no es que sean falsos, pero que están llevando a que los hombres, por un lado, se vean interpelados, pero por otro lado también se sientan injustamente acusados. Entonces, ¿cómo salir de estos entrampamientos? Yo creo que todavía me lo pregunto, digamos, ¿no? Esas son, digamos, las preguntas que tengo respecto al tema. Bien, muchas gracias. Irene, ¿qué agregarías para que podamos pensar o enriquecer los estudios de masculinidades? Bueno, mira, a mí me llamó mucho la atención cuando traté de buscar alguna reseña sobre estudios sobre masculinidades, que se referían en general a las masculinidades queer. Y me parece que esto nos deja un panorama muy incompleto. Lo que ocurre es que muchos de los investigadores que trabajan masculinidad están dentro del campo de los estudios queer, pero verdaderamente hay muchas masculinidades que están dentro del campo de la heterosexualidad. Y me parece que debe ampliarse el estudio de las masculinidades, incluyendo tanto a las masculinidades hegemónicas, que son muy importantes de estudiar porque son todavía los sujetos que tienen mayor poder acumulado dentro del campo social. Entonces me parece de suma importancia estratégica el estudio de las masculinidades hegemónicas y también las masculinidades subordinadas, que es una categoría en la cual podríamos clasificar o ingresar aquellos varones que padecen porque no alcanzan el nivel de lo propuesto, de lo esperado por el ideal de la masculinidad. ¿Sí? Entonces, de algún modo, creo que es muy importante tomar estas categorías para el estudio. Por ejemplo, los varones que tienen una masculinidad hegemónica están generando en este momento un malestar específico en aquellas cohortes de mujeres que podríamos decir que son el sector más desarrollado dentro de la feminidad, que son las mujeres educadas, las mujeres bien insertas laboralmente, que tienen autonomía económica, que tienen estudios superiores. Estas mujeres están pasando en los centros urbanos por serias dificultades para constituir relaciones de pareja estables. Y esto tiene que ver con un repliegue por parte de los varones hegemónicos, que son aquellos que controlan, usando una expresión que tomé prestada de Eva Illouz, una socióloga marroquí que trabaja también en Israel, en Estados Unidos, son aquellos que hegemonizan, que controlan el mercado sexual y el mercado matrimonial. En este momento, la oferta ilimitada prácticamente que existe en las páginas web de contactos sexuales ha empalmado con una tradición ancestral por parte de los varones, que es la acumulación de relaciones fugaces, lo que podríamos llamar el coleccionismo sexual. Y eso ha dejado a estas cohortes de mujeres jóvenes, educadas y autónomas en una situación de profunda soledad. Entonces, si somos consecuentes con la propuesta que hice al principio, de tomar a las relaciones de género como unidad de análisis, verdaderamente es muy importante el estudio de la masculinidad hegemónica. Yo coincido con lo que has dicho, Norma, en cuanto que a veces la masculinidad hegemónica parece esas figuras antiguas de las ferias, donde había una cabeza a la que se le tiraban proyectiles, digamos, y los chicos probaban la puntería tirándole toda clase de proyectiles. Es como el objeto de devastación universal dentro de este campo de estudios. Yo de ninguna manera considero que la masculinidad hegemónica tenga que ser el objeto de una especie de discurso del odio, pero sí entender que genera problemas vinculares, relacionales, y que más vale es como la expresión de una lógica cultural de la cual los varones también son víctimas. Y hay problemas específicos de los varones que, siguiendo la clasificación de Funnell, uno podría llamar subordinados, que también afectan a las mujeres y que es muy interesante.
me he doctorado con una tesis sobre familias ensambladas, más específicamente sobre relaciones de género en familias ensambladas, donde a mí lo que me interesaba averiguar era cómo les iba a las mujeres al interior de estas nuevas formas de familiarización. Y allí lo que se ve, entre otras cosas, es que cuando hay varones que no tienen un nivel económico social suficiente como para mantener dos tandas de hijos, es decir, los dos del primer matrimonio, a los que se suelen sumar los dos hijos del segundo matrimonio, se generan conflictos patrimoniales y económicos muy importantes entre los dos núcleos familiares, porque es la situación propia de la manta corta, ¿no es cierto? Para tapar a uno se tapa a los otros. Y esto tiene que ver, curiosamente, o no tanto, con un imperativo tradicional de la feminidad, que es suponer que una mujer tiene derecho a tener hijos, tiene derecho a ser madre. Digamos, el apelativo ancestral de la maternidad es sacralizado por todo el mundo. Entonces llega un hombre que ya tiene dos hijos de su primera unión y hace pareja en general con una mujer más joven, muchas de ellas sin hijos previos, y estas mujeres plantean que es su derecho inalienable ser a su vez madres, con lo cual tenemos hombres padres de 4 hijos cuando no están en condiciones de sostenerlos económicamente y a veces ni siquiera en el nivel de los cuidados. Entonces este es un problema también vincular que relaciona las masculinidades subordinadas con un exceso de evaluación de sus posibilidades y con la desprotección de una prole que tal vez trajeron al mundo, en parte por la desaprensión y en parte por el sometimiento del ideal femenino tradicional. Vale. Bien, muchísimas gracias. Acá están en el Face mandando saludos desde México. También acá tenemos saludos desde Chile y nos están haciendo comentarios que ya los vamos a leer en el chat en un ratitito, ¿sí? Me quedé muy enganchada con esta cuestión que ustedes presentaron y qué pasa con los desencuentros entre los géneros, ¿no? Porque también han comenzado a circular discursos muy conservadores, tanto por parte de mujeres como por parte de varones, respecto de que las mujeres feministas queremos aplastar a los varones, los queremos dominar, y creo que eso también genera una gran resistencia a poder poner a trabajar los aspectos más complejos y riesgosos de la masculinidad hegemónica de la que ustedes hablaban, ¿no? Entonces, em, Irene, ¿qué cambios crees que podríamos intentar poner en juego para trabajar la deconstrucción masculina, pero para promover un espacio más saludable para todas, todos y todes? ¿Qué decís al respecto? Bueno, yo no creo realmente que el feminismo deba plantear una especie de partido de fútbol de mujeres contra varones. Me parece una versión algo grotesca, digamos, de la situación. Yo creo que lo que el feminismo plantea es una crítica al sistema de género. El sistema de género es un dispositivo de regulación social que incluye tanto a mujeres como a varones, y de algún modo lo que se ha planteado es que este sistema está en crisis en este momento y requiere de algún modo su reformulación en el sentido de la paridad, ¿no? De modo que me parece que esta propuesta, digamos, de que las mujeres, o esta versión de que las mujeres atacamos a los varones o somos antivarones, no se sostiene en absoluto. Yo he publicado junto con Mabel Gudel, una colega, un libro sobre varones hace ya 20 años. Ya alcanzó la mayoría de edad este libro. Y en este libro planteamos que si bien el texto está recorrido por una actitud crítica, no es hacia los varones, que son o eran nuestros maridos, hijos, nietos, en fin, los seres queridos nuestros, sino contra la masculinidad como institución cultural
que inaugura una relación asimétrica y de subordinación de las mujeres. Es en este sentido que creo que estas objeciones acerca de lo que podría ser una visión del feminismo como si fuera la cara opuesta del machismo, es algo absolutamente insostenible. Yo recuerdo que yo acompañé cuando vino a la Argentina a Florence Howe, que fue una de las fundadoras de The Feminist Press en Estados Unidos, y que yendo a la Universidad Nacional de San Luis, ella de pronto captó esta representación que había en la gente que asistía y dijo, claro, qué barbaridad, quiere decir que hay gente que cree que el feminismo es la contracara del machismo. Bueno, nada que ver con eso, es decir, lo que plantean los estudios de género inspirados, animados en distintas corrientes del feminismo, es el logro de una relación equitativa, paritaria, que acompañe las tendencias contemporáneas hacia la democratización social. No olvidemos que las democracias tradicionales comenzaron siendo una categoría, digamos, que incluía tan solo a los sectores ciudadanos. En Atenas, por ejemplo, la democracia estaba restringida al sector ciudadano. Mucho más adelante, todavía en la modernidad, estuvo restringida a los varones blancos propietarios de sectores medios o altos, jefes de familia, heterosexuales, por supuesto. Entonces, la ampliación de la ciudadanía, por supuesto, implica digamos, el reconocimiento de la condición ciudadana plena de varones y mujeres. Y esto es lo que sostiene el feminismo. Muchas gracias, Irene. Y Norma, ¿a vos de qué manera se te ocurre que podríamos generar menor resistencia en la población? ¿Cómo podríamos ingresar todos estos aportes teóricos de las relaciones como ustedes las están pensando en la agenda de género, ¿no? De las políticas públicas, que era lo que también por ahí preguntaba Camilo Cueto García. Bueno, digamos, ¿dónde está? La pregunta que yo tenía es cómo podríamos lograr que menos resistencia o cómo introducirlos en las agendas políticas. Bueno, ya se está haciendo, digamos, se está haciendo bastante y hay todo un historial del ingreso de la problemática masculina en las políticas públicas, ¿no es cierto? De hecho, ya solo el hecho de que las mujeres se exijan derechos implica, digamos, una seria revisión. Pero en términos históricos, probablemente el surgimiento más fuerte de los estudios de masculinidad no es por gusto que se da en los fines de los 80, 90, y es por la epidemia del SIDA. Entonces, el tema de la salud reproductiva cambió mucho. En los años 60, esa era una bandera de lucha de las mujeres, que se tenga en cuenta las diferencias de las mujeres. En cambio, a partir de los 80 y luego 90, la problemática de la salud reproductiva entró en agenda con la epidemia del SIDA y yo creo que se ha quedado. El otro tema que está en agenda en políticas públicas es el tema de la violencia, ¿no? Estos dos temas son bien interesantes en el sentido en que también tenemos que reconocer que no podemos ser siempre dueñas de la verdad y que tenemos que entrar a debate con posiciones diferentes, ¿no? Eso sí me parece que tenemos que ser, yo tengo ciertas posiciones, pero tengo que reconocer que hay otras posiciones que tienen argumentos que se tienen que oír. Y estos dos temas en políticas públicas toman bastante consenso. Por ejemplo, el tema de la violencia, pues todos los credos religiosos y todas las posiciones respecto a la llamada ideología de género, ninguno te va a defender, ¿no es cierto?, que los hombres tienen derecho a cometer actos de violencia contra las mujeres. Entonces, yo creo que en esos dos temas se ha avanzado mucho. Y yo creo que sí es importante entrar a debate y a consenso. Luego, yo creo que también es muy importante lo que se deriva de lo que hemos venido desarrollando, que son los costos de la masculinidad, ¿no es cierto? Y lo interesante es que en todas las investigaciones que he venido haciendo a lo largo de años, contrariamente a lo que se piensa, o
en consonancia con lo que otros piensan, los hombres son muy conscientes de los costos de la masculinidad. Cuando te relatan tu infancia, te van a decir lo que les ha costado la represión de los afectos, del llanto, de la pena, de la caricia. Cuando se trató de la iniciación sexual, la han vivido en muchos casos como una violencia. Incluso ahora estoy estudiando, me he encontrado con cosas, hombrecitos que de niños han sido violados y como era una mujercita mayor, no contaba como violación, digamos, mucha violencia, del peso de la importancia del trabajo y su unión con el logro, y que si un hombre no trabaja y no tiene logros, no es un verdadero hombre, también es un peso, digamos, importante. La manera de ser organizado el trabajo, que las mujeres lo venimos diciendo, pero tendríamos que unirnos a los hombres, ¿no es cierto?, en toda esa problemática de la economía del cuidado, porque la manera en que se ha organizado el trabajo, como se ha discutido tanto, está hecho para que los hombres trabajen fuera de la casa 12 horas diarias y no puedan participar de la vida doméstica. También en mis investigaciones muy tempranamente encontré que una de las penas de los hombres adultos era no haber estado más presentes en la crianza de los hijos, porque estaban trabajando. Entonces, yo creo que hay muchos, que la masculinidad no es monolítica, ¿no es cierto? Tiene también muchos aspectos en los que se equiparan. Yo creo que hay una, digamos, como que dos versiones, una versión igualitaria y una versión jerárquica que conviven en nuestra manera de entender las relaciones de género, y que hay una serie de temas que generan consenso en los que somos aliados y en los que podemos trabajar juntos, y otros temas en los que tenemos que, por supuesto, estar más abiertos al debate, ¿no? Hoy estaba, para refrescar estos temas, me puse un YouTube de un psicoanalista junguiano que es el representante de la Petersen, el representante de la visión más convencional, que conversaba con Camille Paglia, ¿no? Ustedes supongo que la conocen, que le encanta la confrontación, ¿no es cierto? Pero decían algo interesante, hay que revisar la biología, ¿no es cierto? Y el sistema de género es un sistema que tiene que ver con la biología y con la reproducción. Entonces, todos esos debates yo creo que debemos estar abiertos a la discusión, ¿no? Gracias. Bien, les cuento que les están mandando saludos desde San Isidro, Buenos Aires, Argentina, desde México, desde Rosario, desde El Salvador, mi estimado José Manuel, y Iván Ormachea pide mandar especiales saludos a su profesora, la doctora Norma Fuller, Maldonado, Uruguay, Nicolina. Hola Nicole, así que bueno, buenísimo, y esperamos también sus preguntas por ese medio. Me quedé muy con una idea dando vuelta en mi cabeza sobre cómo involucrar a los varones en la consecución de la igualdad de género, ¿no? Este, mm, y acá también es una situación de gran debate. Acá Camilo Cueto García decía en el chat de Zoom si las entidades estatales que han trabajado los asuntos de mujeres deben dar paso a políticas públicas en relación a las masculinidades. Y yo me preguntaba a partir de su razonamiento, ¿qué pasa con los comportamientos de los varones? Porque hay resistencias para proteger sus privilegios, ¿no? Y también muchas veces, así como hay algunos que están en pos de la equidad, hay otros que quieren conservar los beneficios que obtienen de su posición dominante en las relaciones de género. O sea, hay de todo, no hay una sola versión, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se imaginan el recorrido de los varones? ¿Creen que los varones van a poder, digamos,
renunciar a los privilegios sociales, ¿no? No a los individuales, sino a los sociales de la masculinidad y a la consagración narcisista que les da este poder social hegemónico viril. ¿Qué piensan? Tendría que decir quién interviene en este momento. La que quiera. Esta es para las dos, chicas. Okay. Irene. No, por favor. No, empiece la que quiera. Bueno, yo creo que la masculinidad, el género son relaciones, o sea, no existe la masculinidad, es una manera de relacionarse. Y los hombres están muy divididos, así como las mujeres. Yo tengo un hijo varón. Los hombres tienen esposas, tienen hermanas, tienen hijas, tienen mucho que ganar. Y es a eso lo que debemos apelar, a lo mucho que tienen que ganar si vamos a estar mejores los dos. No vamos a vivir solos hasta que de repente nos clonemos, los hombres por un lado y las mujeres por otro. Pero mientras tanto, compartimos este planeta, compartimos la vida y ellos tienen muchísimo más que ganar que perder. Recuerda que la posición dominante también es muy precaria, ¿no? Entonces sería cuestión de ver los primeros aliados en que las mujeres se eduquen y vayan a la educación superior, ¿quién ha sido? Los padres de sus hijas. Entonces, no es, yo sé que se plantea en un término muy de oposición y de lucha, pero no es necesariamente una oposición. Sí puede serlo porque perder privilegios sí es difícil y controversial. Pero lo que yo estoy viendo en mis últimas investigaciones no es tanto la cuestión de la pérdida de privilegios, o de repente están muy seguros de ellos, vamos a ver, como la sensación de inseguridad, de falta de certeza, de no saber muy bien qué les corresponde. Te doy un ejemplo bien sencillo. Toda esa polémica del acoso. Y entonces, ¿qué atormenta? Estoy estudiando jóvenes que tienen entre 20 y 25 años. Les atormenta que están en una edad en que para ellos lo más importante es enamorar, pues, ¿no? Y entonces no tienen libreto para enamorar, porque se ha convertido en acoso en muchas ocasiones el antiguo libreto. Hay uno que pregunta y dice, ahora yo no sé si le digo a una compañera que la acompaño a tomar la movilidad, si le estoy acosando o no, a esos niveles, digamos. Entonces, yo creo que no hay que verlo de manera tan dramática. Podemos encontrar muchos caminos de encuentro. Como acaba de decir Irene, es el camino a la ciudadanía también, ¿no? Y entonces, y a un ideal que todos compartimos. No niego que como te digo, que van a haber resistencias que tienen muy internalizadas ciertos hábitos, pero yo, por lo menos en cierto grupo de jóvenes, sí los encuentro dispuestos a revisarlos porque encuentran mayor satisfacción. Mira, yo crecí en la generación de mis padres, era impensable que la esposa trabaje. ¿No es cierto? Era una vergüenza. Claro que muchas veces lo tenían que hacer, pero no era lo deseable. Eso era una carga de responsabilidad que los hombres vivían con era una carga fuerte, la famosa responsabilidad. Y estuvieron contentos, los hombres de mi generación estuvieron felices en que sus parejas trabajen y cambiaron del día a la noche. Lo mismo pasó con la revolución sexual. De la manera en que yo fui educada, parecía imposible que no se exigiera a las mujeres ser recatadas y puras. Ahora eso ha cambiado con una rapidez enorme, porque los hombres han tenido, los jóvenes que ahora estoy investigando, ya se inician con las enamoradas, con compañeras, con amigas, y no pasan por esas situaciones bochornosas y duras, como ir a un prostíbulo, etcétera, etcétera. Entonces tienen mucho, yo creo, que ganar. Y es bastante concreto muchas veces. Bien. Yo describo también mucho de esa retórica bélica que plantea, bueno, cómo se hace para que los varones abandonen sus privilegios. A mí me parece que las prácticas sociales van creando nuevos escenarios que favorecen un recontrato continuo y flexible en las relaciones de género. Yo estoy
llevando adelante en este momento un programa de promoción de la salud en una institución oficial, con motivo de la pandemia y del aislamiento domiciliario y del trabajo remoto, que es lo que está haciendo la mayor parte de las personas que trabajan en esta institución. Y lo que se ve es que al estar encerrados en la casa, trabajando, la mayor parte de las parejas trabaja, los dos hacen trabajo remoto domiciliario. No todos, pero la gran mayoría está en esa situación. En ese contexto, los hombres ven lo que es el trabajo doméstico. ¿Por qué? Porque antes el conflicto potencial entre los géneros, que estaba implícito en la doble jornada o el doble turno que desempeñaban las mujeres, que al mismo tiempo que se desempeñaban en el mercado de trabajo remunerado, se hacían cargo de las responsabilidades domésticas y de crianza, esa doble situación ha sido paliada por el recurso a contratar mujeres de sectores populares que oficiaban como asistentes domésticas y que lograban entonces que el conflicto no estallara entre las parejas de sectores medios. Ahora bien, resulta que las asistentes en general viven lejos y tienen que usar el transporte público para trasladarse. El transporte público en este momento es un foco de contagio. Entonces, en la enorme mayoría de estos hogares que estoy viendo, la asistente no asiste. Es decir, la asistente brilla por su ausencia. Con lo cual, la pareja conyugal se enfrenta con el desafío del trabajo doméstico que antes delegaban en una tercera persona. Y lo que empiezo a recoger son discursos y relatos por parte de los hombres y también de las mujeres que cuentan que ellos colaboran muy bien y que cuentan orgullosamente, por ejemplo, que son el encargado de la limpieza de pisos, o que una de las adquisiciones domésticas más interesantes ha sido un mop, ¿no? Es decir, un balde con un estropajo para limpiar los pisos, y que él es el titular de eso, o que cuentan entusiasmados la forma en que cocinan y la forma en que auxilian a los chicos que están teniendo clases a través de las aplicaciones y que entonces requieren que los padres funcionen como asistentes pedagógicos, porque no logran los chicos captar del todo ese pasaje abrupto, digamos, al aprendizaje remoto. Todas esas experiencias de enclaustramiento fomentan, en la mayor parte de los casos, un reparto mucho más igualitario entre varones y mujeres. Y en aquellos casos en que no se produce, porque, por ejemplo, el varón está en un puesto de responsabilidad elevado y la mujer está desempleada, ya sea en forma habitual o porque el tipo de ocupación que tenía antes de la pandemia era una ocupación más precaria que está interrumpida en este momento del aislamiento social. Bueno, en estas situaciones es la mujer la que al no estar ocupada se hace cargo de la mayor parte de la tarea doméstica. Pero hay que escuchar el discurso de reconocimiento de esos hombres y cómo ellos, presenciando los desempeños de la esposa, la valoran como nunca antes han valorado esas tareas invisibilizadas, tareas que fueron denominadas por una socióloga argentina, Isabel Larguía, como el trabajo invisible. De modo que son las prácticas las que van generando una mayor democratización, y muy de acuerdo con lo que planteaba Norma antes, que efectivamente son los inconvenientes, el lado oscuro de la masculinidad, lo que promueve que los varones estén dispuestos a resignar algunos privilegios con tal de no pagar costos tan altos. Estos costos son desde una disminución de su esperanza de vida en unos 7 años promedio, por el desgaste y el estrés que implica el imperativo del éxito, hasta una serie de inconvenientes y, digamos, situaciones desagradables por las que tienen que pasar, desde, por ejemplo, los hombres de sectores populares obligados a hacer tareas sumamente riesgosas, insalubres, y las sociólogas que estudian el trabajo fabril han registrado que cuando la industria se hace mixta, es decir, que ingresan mujeres al ámbito de la industria, las condiciones de trabajo mejoran. Es decir, que las condiciones laborales del
obrero varón mejoran cuando se incorpora a ese área de la producción compañeras mujeres. Es decir, que hay beneficios muy palpables de compartir los distintos ámbitos de la experiencia social. Vamos. Bien, muchas gracias. Pedro nos decía que muchas gracias por esta postura en la que la igualdad ganamos todas y todos, ¿no? Acá preguntaba Graciela Soberón, y creo que Irene un poco contestaste, de cómo se ve reflejado en las estadísticas esta supuesta cuestión de los varones en los costos, ¿no?, de las masculinidades, y creo que lo has respondido muy bien recién con la cantidad de años que digamos, en calidad de vida. Acá Borja desde México nos dice, bueno, y ante toda esta situación, ¿cuál sería la ruta que debería seguir un hombre que quiere transformar su masculinidad para alejarse de la masculinidad hegemónica? ¿Qué creen ustedes? Norma, ¿querés contestar? Supongo que tratar de ser más igualitario con respecto a su posición con las mujeres, que es algo en que las mujeres cooperan mucho y que va a encontrar mucho apoyo, y revisar de repente algunos imperativos que le van a dar, digamos, réditos a él, digamos, como por ejemplo la presión al éxito, la presión a demostrar que se es más, que se es viril, tomárselo más relajadamente y ir andando, porque la verdad es que no tendríamos que inventar otro modelo. Lo que estamos haciendo es criticando un sistema de relaciones que queremos que sea mejor para ambos. Y que efectivamente las mujeres estamos tomando la iniciativa porque hemos sido las que en un gran cambio social, se nos ha negado una serie de derechos que estaban en la palestra. Pero tampoco es que exista la fórmula mágica del nuevo hombre. Vamos como dice Machado, haciendo camino al andar. Sí, lo que pasa es que creo que ante esta ausencia de otros parámetros en los cuales apoyarse, muchas veces los varones también sienten bastante susto de ingresar a un lugar de incertidumbre, ¿no?, de lo desconocido. Bueno, pero como sentimos todos nos genera por ahí mucho miedo, el cambio y la incertidumbre, no es que los varones son extraños, no, a todos nos pasa esto. Eh, pero bueno, lo positivo también creo es que se han empezado a hacer a lo largo y ancho de Latinoamérica muchísimos trabajos con las masculinidades en plural. Y en este sentido, Norma, en Perú sabemos que hay redes de trabajo y con masculinidades. ¿Y tú crees que están apuntando a esta idea de involucrar a más hombres para lograr la justicia de género? Eso por un lado. Y también en la academia, ¿hay presencia de los estudios de varones y masculinidades? Aparte de vos, por supuesto. ¿Qué puedes decir al respecto? Bueno, hay inicialmente dos grandes centros académicos, ¿no? Los estudios de sexualidad en la Universidad de Cayetano Heredia, que es la mejor universidad de medicina y ciencias biológicas del Perú. Tienen un grupo que empezó con salud reproductiva y también con diversidad sexual, y tienen una trayectoria de trabajo que viene desde comienzos de los 90 hasta ahora. Son muy interesantes, trabajan mucho en ciudadanía sexual, diversidad sexual. Yo creo que ellos son los que más trabajan ese tema. Luego en la Católica me tienen a mí, bueno, y la maestría de estudios de género la tiene una nueva generación, o sea, ya somos yo, un profesor que me sigue, y ahora hay mucho más jóvenes interesados en los estudios de masculinidad, ¿no? Con una serie de tesis muy interesantes. Eso es en la academia.
las universidades públicas están abiertas. San Marcos también, que es la universidad pública, la más antigua, tiene una maestría de género que ya tiene por lo menos 15 años, si no más, también muy interesante, muy variada. Eso es, digamos, en Lima lo que yo más conozco. En provincias, yo sé que son muy abiertos, inclusive he estado dando una conferencia para el aniversario de la Escuela de Sociología en la ciudad más importante del sur. Están abiertos, pero no sabría decirte si hay, digamos, matas de estudios de masculinidades. Debe haber algo, porque hay muchas ONGs que vienen trabajando además también desde comienzos de los 90 en el tema de masculinidades, muy centrados en salud reproductiva, derechos de las diversas sexualidades y géneros y en violencia. Esos son los tres grandes temas en los que vienen trabajando. La red de masculinidades es la última. Las ONG feministas han trabajado temas de masculinidades de hace tiempo, los centros de salud reproductiva. Entonces sí hay un proyecto macho, por ejemplo, muy interesante. Sí hay no es mucho, no es tan fuerte como los estudios de mujer, pero existe, es consistente, es estable y crece. Últimamente los veo un poco sesgados a los estudios de violencia y de masculinidad tóxica, ¿no? Que es lo que está de moda, pero más o menos que hay épocas, ¿no? Y temas de moda. Bien. Irene, para vos, ¿qué está sucediendo en Argentina y qué tan cerca estamos de que los estudios de varones y masculinidades ingresen a la academia? Bueno, en primer lugar, a mí me parece que las transformaciones de la masculinidad se producen de una forma ecológica. Es decir, yo vengo de un campo teórico que tiene una tradición, que es el suponer que las determinantes de la conducta surgen en la primera infancia y en el seno de la familia. Pero hoy día, como hay un cambio social tan veloz, las transformaciones de la masculinidad son más producto de los cambios contextuales de la cultura contemporánea. Y en ese sentido me parece que aún, por ejemplo, para una deconstrucción de la masculinidad es más eficaz la situación laboral actual en la composición de la fórmula laboral en una pareja conjugal que el hecho de cómo fue la pareja conjugal en la infancia lejana. ¿Se entiende? Creo que hay una importancia del contexto aumentada por la velocidad de los cambios culturales. Y en cuanto a los estudios académicos respecto de la masculinidad, todavía yo creo que no han alcanzado el grado de sistematicidad y de desarrollo que tuvieron los estudios que fueron pioneros en este campo, que empezó en la Argentina como estudio de la mujer, comenzó primero, y después cuando se comprendió la diversidad existente al interior de la categoría de la mujer, pasaron a hacer estudios de las mujeres, para recién en los 80 adoptar en muchos casos la denominación de estudios de género, y en otros casos se han mantenido la denominación de estudios de mujeres y de género. Es decir, de modo que hay, por supuesto, estudios. Yo he traído acá, digamos, algunos libros que me gustaría mostrar. Por ejemplo, este es un libro que escribió Juan Carlos Boinovich, que es integrante del Comité Asesor del Foro de Psicoanálisis y Género, que yo coordino en la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, un libro muy interesante sobre la prostitución, pero desde la perspectiva del cliente. Entonces, al estudiar la perspectiva de la demanda de la prostitución, es un estudio sobre la masculinidad, es realmente muy interesante. Y bueno, está el libro que fue pionero, digamos, en los estudios de habla hispana, Varones, Género y Subjetividad Masculina, que he escrito yo en conjunto con Abel Burin, que como les decía antes, ya tiene sus 20 años de existencia. Digamos, Eduardo Gosende ha indagado, ha estudiado lo que él llamó performances emocionales de los varones porteños, un estudio muy interesante.
Sobre las masculinidades subalternas, digamos, o subordinadas, yo les decía, hemos hecho en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales una compilación que se denomina Precariedad Laboral y Estudios sobre la Masculinidad, su impacto sobre las relaciones de género. Es una compilación que hemos hecho entre Mabel Buri, Lucero Jiménez Guzmán y quienes habla. Es decir, estudiando la situación de los varones precarizados laboralmente y cómo eso impactaba en sus situaciones. Y del otro lado del río, que si bien, bueno, no es mi país, pero yo lo siento de algún modo como, qué sé yo, muy cercanos, está el libro de Darío Ibarra Casals, que he tenido el gusto de prologar, que es un libro sobre subjetivaciones masculinas. Hay un libro que no encontré para mostrarles, pero que se llama A lo macho, de Rubén Campero Balestrino, y este último libro de Rubén Campero, que es un libro que también he tenido el gusto de prologar, ambos autores uruguayos. Es decir, hay desarrollos muy relacionados con la prevención de la violencia masculina, sobre todo en el activismo de varones, con grupos de varones, se trabaja mucho el tema de la violencia, que es efectivamente un flagelo, pero yo pienso que la violencia es un dispositivo, un método moderno, digamos, de regulación de las relaciones de género. A mí me parece que la estrategia posmoderna de la dominación social masculina no es la violencia, es el repliegue. El repliegue con respecto del compromiso que están llevando adelante los varones educados y acomodados y que deja a muchas mujeres en soledad, tanto es así que ha dado lugar al comienzo de una tendencia social, todavía incipiente, pero en rápido desarrollo en el mundo, que es el de la maternidad sin pareja, pero que no se llaman madres solas por elección, pero en realidad no es por elección, es por resignación. Son madres solas, mujeres, no la joven, ignorante, embarazada por la desaprensión masculina, sino las mujeres de 35 y 45 años, que ve pasar el tiempo y no logra concretar una pareja estable y que decide entonces, como dicen ellas en un estudio que terminamos hace poco en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, deciden al menos no me voy a perder la maternidad. Y entonces, ya sea a través de la adopción, a través de la continuación de un embarazo casual, habido en una relación sin proyecto, o a través de la compra de gametos, a veces de semen y otras veces de semen y de óvulos, que yo he visto criaturas nacidas de esta manera, es decir, logran concretar el proyecto de maternidad para evitar la soledad. Y este es un subproducto de que la estrategia masculina de dominación posmoderna es el repliegue, no es la violencia, aunque por supuesto todavía hay muchísima violencia. Bien, muchas gracias. Acá en Facebook te están agradeciendo, Irene, por todas las recomendaciones de lectura que acabas de hacer. Así que la gente muy feliz en ese sentido. Bueno, como me gustaría dar espacio a las preguntas que están escribiendo el público, les quisiéramos preguntar lo mismo, pero con diferentes acentos, teniendo en cuenta el título de este webinar, de este conversatorio. Norma, ¿es necesario entonces un encuentro entre la teoría feminista y los estudios de las masculinidades? Yo quiero hacer una pequeña acotación antes de entrar a ese tema. Es recordar claro, que el tema ahora es feminismo y estudios de masculinidad, pero las mujeres son más aliadas de los hombres son más los enemigos entre ellos y presionan mucho más hacia la masculinidad hegemónica que las mujeres. Las mujeres somos al contrario, es la madre que consuela, es la esposa que da cariño, al contrario. Bueno, y entonces habría que trabajar también la cuestión de la cultura, las presiones de la cultura masculina, sobre todo en los jóvenes. Bueno,
sobre el tema de habría que incluir. Mira, ese es un debate abierto en el que las dos posiciones tienen puntos fuertes, como siempre, digamos, es lo interesante. Hay grupos feministas que consideran que el feminismo es un tema de mujeres y que corresponde a nosotros llevar adelante esa tarea. Inclusive yo soy de la generación de los 70s y por lo tanto nosotros de los grupos de conciencia en los que sacamos a los hombres imitando al movimiento negro porque cada vez que entraban se convertían en el gallito del corral, digamos, ¿no? Y se reproducía una cierta dominación. Entonces tienen argumentos fuertes en el sentido en que, digamos, los intereses de los hombres son diferentes y somos las mujeres las que debemos llevar. Pero como ya creo que he dicho varias veces, el género son relaciones, no existe la identidad masculina, es un posicionamiento frente a una masculinidad que tiene muchas dimensiones y muchas facetas, digamos, ¿no? Y entonces yo creo que dependiendo del momento, que puede haber momentos en que sí a las mujeres nos conviene enfrentarnos y llevar a una agenda si es necesario, pero que a largo plazo el ideal sería que ambos apuntemos a una sociedad más justa y más equitativa. Y quiero terminar refiriéndome a la investigación que estoy haciendo ahora, que es una investigación entre jóvenes universitarios de todas las grandes universidades del Perú, en ciencias y humanidades, públicas y privadas, y que justamente lo que yo me pregunto es que una de las preguntas, cómo se están definiendo la masculinidad ahora, pues no saben cómo ya, y cómo se posicionan, cómo se sienten, si los cuestiona el movimiento feminista. Y entonces lo que yo estoy encontrando es, por ejemplo, que universalmente, cosa que contrastando con datos de hace 20 años no era universal, consideran que el feminismo es el movimiento por los derechos de la mujer, saben de qué se trata y consideran que es justo y que las mujeres tienen todo el derecho de llevar adelante. Sin embargo, consideran que hay muchas feministas que son una versión opuesta del machismo, quieren imponerse a los hombres y se sienten entonces muy desconcertados y frente a y amenazados frente a este tipo de feminismo que habla de la masculinidad tóxica, de la irredenta, de la masculinidad y la violencia. Pero, y por otro lado, también sí los encuentro dispuestos a revisar una serie de supuestos, ¿no? Sobre la sexualidad, sobre el cuerpo, sobre las relaciones, sobre el trabajo. Muy reflexivos, claro que repiten, no es que son el otro hombre para nada, vienen de familias tradicionales, repiten una serie de teorías sobre lo femenino y lo masculino, pero sí, digamos, son jóvenes y además son jóvenes altamente educados de las mejores universidades del Perú, universidades competitivas en el que hay que ser estudioso para entrar y mantenerse, digamos. No son todos los jóvenes peruanos, pero es una proporción importante y significativa. Entonces yo creo que hay temas a trabajar con ellos, a mejorar en la relación, pero que son te traen buenas noticias, aunque no generalizables, ¿no? Muchísimas gracias, Norma. Irene, para vos, ¿es posible entonces un encuentro entre la teoría feministas y los estudios de los varones y masculinidades? A mí me parece que no hay estudios sobre varones y masculinidades que no se hayan articulado con las teorías feministas, por lo menos no estudios que valgan la pena. Es decir, ha habido los primeros estudios mitopoéticos con alguna inspiración junguiana, que me parecen relativamente olvidables, pero verdaderamente el cuerpo más interesante de desarrollo de estudios sobre varones es tributario del feminismo. Y este es el único campo de estudio en la historia donde las mujeres hemos sido precursoras y los varones llegaron después. Porque en general los estudios sobre mujeres se han nutrido de corrientes y desarrollos filosóficos, sociológicos, antropológicos preexistentes, criticándolos, reformulándolos, de alguna manera brindando versiones alternativas.
Así como en mi campo de trabajo, yo, digamos, soy psicoanalista, bueno, las antropólogas feministas, como es el caso de Norma, o sociólogas, o politólogas, han tomado como base las grandes teorías sociales y en todo caso las han hecho objeto de revisiones críticas, de reformulaciones alternativas. El único campo de estudios que viene después del trabajo de las mujeres y que es tributario del trabajo femenino es el campo de estudios sobre las masculinidades, que nos debe a nosotras la prioridad y que son nuestros hijos. Bien, muchas gracias a ambas. Ha sido riquísimo todo lo que han podido aportar. Bueno, es para mí un placer tener a mis maestras con quienes me he formado para estudiar masculinidades. Así que bueno, me gustaría pasar ahora a ir intercalando algunas preguntas del público en las distintas redes y bueno, y también acá en el chat de Zoom. Por un lado, tenemos una pregunta de Josefina Caldas que dice, la nueva cultura de los scratches también genera inseguridad en los varones, más que nada en los jóvenes. En relación a esto pregunto, ¿cómo se trabaja con estos varones inseguros en la relación entre los géneros? No sé quién quiere contestar, chicas. Yo querría mencionar en realidad un trabajo muy interesante que ha llevado a cabo la Cátedra de Introducción a los Estudios de Género de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, dirigida por Débora Tasker, que han llevado adelante una intervención muy interesante con alumnos de escuela secundaria de la Escuela del Nacional Buenos Aires, que es una de las escuelas secundarias públicas más prestigiosas de Buenos Aires, de Ciudad de Buenos Aires, y que depende de la universidad. Justamente, entre otras cosas, sobre el tema de los scratches. Y ha sido un trabajo muy sensato, del que lógicamente Débora sería quien puede dar mucha mejor cuenta porque es quien lo ha llevado a cabo, pero que en el Foro de Psicoanálisis y Género tuvimos la ocasión de escuchar esta exposición y realmente ha sido un trabajo muy inteligente, muy sensato, porque efectivamente en este momento estamos viviendo una masificación muy grande de las ideas del feminismo. Es cuando comenzamos en los años 80, éramos 13 personas ahí aisladas que estábamos y nos miraban como marginales y como extrañas, y en este momento es, como se dice, una marea humana que llena las calles en manifestaciones populares, por lo menos en mi país. Pero la masificación, que si bien constituye un logro por un lado, tiene también sus inconvenientes. Uno de los inconvenientes es la simplificación y, digamos, la estereotipia de los conflictos que necesitan entonces, para crear una identidad feminista, crear un enemigo al que ataquen violentamente. A mí me resultan muy desagradables los scratches, no me gustan, me evocan, digamos, los linchamientos públicos, y me parece que cualquier reclamo sobre situaciones de abuso o de violencia debe seguir el curso de la justicia. Que los scratches como metodología, digamos, de concientización o de puesta en visibilidad del victimario son muy peligrosos y realmente son parte de los, digamos, de los desvíos y de los riesgos de esta masificación del feminismo. Bien, gracias, Irene. Acá en el Face preguntan, Norma, ¿cuál sería tu opinión sobre lo que algunas de las feministas realizan? Dicen que las feministas realizan críticas a los hombres en proceso de deconstrucción de su masculinidad androcéntrica, patriarcal y hegemónica, que a pesar de que ellos están en estos procesos, lo siguen viendo a los varones como obstáculos, y que creen también que no profundizan realmente en los cambios. O sea, por ahí como yo lo planteaba en mi libro, como una cosa de que están maquillados, hacen cambios como puramente cosméticos, pero no en profundidad. Así que bueno, preguntan cuál es tu opinión al respecto. Los cambios,
la masculinidad es un hábitus, ¿no? Un hábito en términos de Bourdieu. Uno se ha formado y tiene un referente físico, un referente psíquico. No es un libro, un vestido que uno se pone y se saca. Es esperable, ¿no? Que el proceso de crítica y de reflexión sobre, digamos, actitudes machistas que uno ha aprendido y que no quiere reproducir, ¿no es cierto?, tenga contradicciones. Yo pienso que, digamos, hay algunos momentos en la toma de conciencia o en del feminismo en que las mujeres nos sentimos muy, eh, no me viene la palabra, aplastadas, digamos, frente a todo lo que hemos internalizado y frente a todo el micromachismo presente en todas las relaciones. Y eso nos puede poner, digamos, muy sensibles y muy agresivas, pero no nos da la razón en términos absolutos. Lo que estoy tratando de explicar es que para los hombres cambiar no es un libro que uno se pone y se saca, y que las mujeres podemos tener, cuando empezamos a entrar dentro de una reflexión a fondo de lo que implica, digamos, estas jerarquías de género, ponernos muy sensibles, y supongo que corresponde tratar de simplemente de ser más tolerantes con uno mismo y con los demás, y también a veces dar el pare a actitudes que pueden volverse abusivas sin querer, ¿no? También puede ocurrir, ¿no? No se trata de un mundo en que uno tiene la razón y el otro no la tiene. Bien, muchas gracias. Irene, en Facebook, María Raquel Vázquez pregunta si podrías ampliar el concepto de estrategia del repliegue que mencionaste recién, y a la vez pregunta si esta estrategia tiene efectos en la salud mental de las mujeres. Sí, lo voy a hacer ahora, pero antes me acabo de dar cuenta que por tenerte tan cerca, María Gabriela, no nombré el libro que también prologué de Ser varón en tiempos feministas que acabas de sacar. Si lo tenés ahí a mano, te pediría que lo mostraras, por favor. Seguramente en tu escritorio debe estar más o menos cerca. Y mientras tanto, yo explico esta cuestión de la estrategia del repliegue. Dale, dale. Yo leyendo una autora, una periodista norteamericana que se llama Naomi Klein, que es autora de una obra que se llama No Lobo, ella explicó una de las estrategias actuales de los capitales concentrados. En este momento, lo que hay una cierta coincidencia entre numerosos autores en reconocer que los estados nacionales han visto mermado su poder por la eficacia en cuanto al poder que tienen los capitales concentrados, que son los que verdaderamente manejan muchas de las decisiones políticas de los estados-naciones. En ese sentido, estos capitales ya no necesitan, como en otras épocas, invadir territorios, apoderarse de terrenos, crear guerras, sino que simplemente al estar teniendo una estructura laboral bastante inmaterial, se instalan, se desplazan por el globo, se instalan en los lugares donde hay mano de obra barata. Una vez que las condiciones de la población de ese lugar han mejorado y aumentan las demandas de remuneración, levantan, digamos, todo lo que han instalado y se trasladan a otra parte del planeta para lograr una mayor acumulación de beneficios. De modo que la modalidad posmoderna digamos, del ejercicio del poder y de la gobernanza es la retirada, no es la invasión, no es, digamos, el apoderamiento violento del territorio del otro, sino la capacidad de retirarse dejando a la población desocupada y al medio ambiente depredado. A mí me da la impresión de que este modelo que Naomi Klein ha descrito con tanta sagacidad se aplica para la estrategia de la masculinidad hegemónica contemporánea. Los varones que en este momento disfrutan de un deambular por el mercado sexual expuesto en las páginas web pueden fatigar este mercado hasta edades extraordinariamente avanzadas, hasta alrededor de los 50 años de edad de su ciclo de vida, porque
tal como ha explicado Eva y Luz, no necesitan hoy día casarse para ser considerados respetables. Ya el varón no necesita del estatuto conyugal para ser respetado y tampoco necesita, como en épocas premodernas, del aporte monetario de la dote de su esposa. Por lo tanto, transcurren buena parte de su vida, o toda ella, sin formalizar uniones conyugales, y cuando llegan a una edad en que ya se han cansado del coleccionismo sexual, lo que hacen es hacer usufructo de un antiguo privilegio patriarcal y es contraer matrimonio o uniones de hecho con mujeres de cortes generacionales mucho más jóvenes que ellos, con las cuales, por supuesto, pueden procrear, porque ellas están en su periodo fértil. Entonces, esto es lo que crea la vacancia de hombres que padece esta generación de mujeres a la que me estoy refiriendo y de la cual están emergiendo las madres solas, entre comillas, por elección, a las que yo prefiero llamar un poco irónicamente madres solas por resignación, es decir, mujeres que al menos prefieren crear su propia familia poniendo el cuerpo, poniendo su trabajo y su esfuerzo por la cuestión del despliegue masculino contemporáneo, respecto del compromiso, me refiero, el despliegue respecto del compromiso. Bien, muchísimas gracias. Acá tenemos varias preguntas más, las voy seleccionando por una cuestión de tiempo, ¿sí? Silvia de Perú dice que en su país ha encontrado a muchos varones que consideran que las feministas son mujeres frustradas, dominantes, que buscan minimizar al hombre. Y como antropóloga dice que los imaginarios, las percepciones, la falta de información sobre lo que es el feminismo y el sentirse agredidos son causas de esas resistencias de los varones al feminismo. La pregunta para ustedes es la siguiente. ¿Ustedes creen que esos elementos deben considerarse para aplicarlos en las políticas y en los programas de prevención de la violencia de género? Sí, obviamente sí. Efectivamente existe, es desinformación, pero también es reacción, ¿no? Yo me acuerdo que entré en el movimiento feminista cuando estudiaba en Francia, eran los años 70, y en esa época las feministas eran consideradas viragos, garçon manqué, que es mujer que quiere ser hombre, etcétera, etcétera. Y lo decían en todas partes. La cosa era, no había aborreción política todavía, se lo decían a todos. Invitaban a grandes feministas a entrevistas y le preguntaban de frente qué respondía a esto. O sea, es una respuesta bastante típica frente a la amenaza y la crítica que representa el feminismo. Pero también es cierto que que esto produce una cadena de desinformación que también es una respuesta contrafeminista y es convertirlas en el reverso del machismo, ¿no? La mujer, ahora que la tortilla se vuelva. Y sí, sí me parece que sería una buena idea que se insista en que se defina que el feminismo es el movimiento por los derechos de la mujer, que puede tener ramas, que puede tener perspectivas, pero que se trata de eso. Incluso les puedo contar como anécdota que una vez tuve un estudiante que tenía esta visión del feminismo y que me tenía realmente hasta acá. Hasta que en un momento del seminario le dije, vamos a hacer lo siguiente. Cada vez que vayas a decir feminismo, di movimiento por los derechos de la mujer y después sigue diciendo lo que ibas a decir. Y por supuesto que no tenía sentido. Pero efectivamente, resumiendo, es una respuesta contrahegemónica, digamos, contra el feminismo, es una manera también de combatirlo, diseminando esta idea, y sí es una buena idea tratar de difundir por los canales adecuados, de repente por el sistema educativo, etcétera, etcétera, una definición simple y correcta de lo que es el feminismo. Y me gustaría agregar algo, si es posible, al Sí, respecto. sí. Yo creo que en este momento, tanto ciertos feminismos populares
cómo los, digamos, determinados actores de los estudios queer están cometiendo un error estratégico. ¿En qué sentido? Cuando comenzamos con los estudios de la mujer en la Argentina, lo que buscamos es tratar de hacerlos asimilables, aceptables para aquellas personas que no los conocían. Y para eso nos involucramos en un estudio muy serio y muy concienzudo de las teorías que estábamos analizando, deconstruyendo y de alguna manera reformando. Diana Maffia, que es una filósofa feminista muy destacada en la Argentina, explica que el conocimiento avanza muchas veces de forma metafórica. Es decir, comparamos lo nuevo que estamos aprendiendo con lo viejo que conocíamos de antes y tratamos de asimilarlo a lo que ya conocemos para poderlo aceptar. Y eso me parece que es parte de la forma en que la mente de las personas funciona. Por lo tanto, las estrategias que implican mostrar familiaridad con las teorías consagradas y a partir de eso ir introduciendo innovaciones, me parece una estrategia sensata, porque la verdad es que respecto de las personas que piensan distinto de uno, lo que uno quiere es convencerlas, no aniquilarlas. Digamos, la estrategia, digamos, retórica de un movimiento es la convicción. Entonces, todo lo que sean movimientos disruptivos, terroristas, como ha denominado, por ejemplo, Paul Preciado a la epílogo de un libro digamos, que ella escribió en 1972, que lo denominó terror anal, verdaderamente todo lo que sea terrorismo como una estrategia retórica tendiente a crear un efecto disruptivo en las representaciones colectivas de una época, me parece que tiene un efecto contraproducente, tiene un efecto vulnerable. Y verdaderamente no lo recomiendo como estrategia de transformación social. Bien, muchas gracias. Ahora la voy a molestar a mi amiga Mariana Levy, que por favor muestre ella el libro, porque ¿Sí? sí. Un Muchas gracias, libro, Mariana. gracias Mariana, un libro excelente que he tenido el gusto de prologar y que verdaderamente expresa la tesis doctoral de Gabriela Costa. Bueno, acá nos están agradeciendo por todo este espacio, porque se hayan tomado el tiempo para compartir su saber. Y bueno, me gustaría, para no demorar más, si les parece, hacemos una pregunta más, si están de acuerdo, chicas. ¿Sí? Bien, acá nos preguntan si para las dos, ¿cómo creerían que sería posible iniciar el trabajo con los niños? Por ejemplo, dice Rosalinda, la prevención de la violencia escolar entre varones desde el enfoque de las masculinidades. A ver qué opinan. No sé quién quiere empezar. No sé, me da igual. Bueno, dale Norma vos, así Irene se Eh, recupera de la habladita de recién. eh, bueno, a mí me parece razonable la propuesta de trabajar en la escuela y de trabajar el bullying, sobre todo porque los niños son más concretos, todavía estamos en una etapa cuando son chicos de pensamiento concreto y entonces lo importante es retrabajarlo. En ese sentido, sí me parece importante, sí me parece que debería incluirse la problemática de género, no en los extremos que proponen algunas teóricas, pero sí la problemática de género en la escuela. Ahora, los estudios que yo he tenido oportunidad de leer es que, que es, digamos, lo que sucede ahora es que en las escuelas se asume de manera teórica, pero la práctica va por otro camino, porque tanto los niños reproducen lo que aprenden en su casa como los profesores los hábitos que ya tienen. Entonces, lo que yo diría es cómo hacer para explorar formas de trabajo con los niños que sean más concretas, que sean menos teóricas y que tomen
casos, por ejemplo, los juegos. Cuando yo estudié juegos y ahora estoy encontrando lo mismo, vi que, por ejemplo, existe mucha presión para que los niños no jueguen con juguetes femeninos. Sin embargo, sí lo hacen dentro de su casa. O sea, no es que no lo hagan, sino que no lo deben hacer en público, digamos. De repente se podrían trabajar temas de ese tipo. O sea, prácticas más concretas. Y pienso que el bullying también es un camino de entrada. Ahora, una noticia entre buena y mala, un trabajo que hice justo para fines del año pasado sobre los niños, la problemática escolar de los niños que se están teniendo menos rendimiento que las niñas. En las entrevistas que hice a las maravillosas expertas que tuve oportunidad de conocer, la directora regional de educación de aquí, de la región de Lima, me señaló que los niños estaban más abiertos a temas de género, y no se refirió únicamente a diversidad sexual, sino diversidad de género, pero que desgraciadamente los problemas de discriminación racial, por nivel de ingresos, el bullying, era más variado. Entonces, es un tema complejo que pienso que exige de pedagogías adaptadas a la situación de los niños. Acá en la Argentina tenemos una tradición larga y conflictiva respecto de los intentos institucionales para cambiar los lineamientos de la educación desde la primera infancia. En los años 90 se creó en el Ministerio de Educación el Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades en el área educativa, de igualdad de oportunidades para la mujer en el área educativa, que fue dirigido por Gloria Bonder. Colaboró con ella Graciela Morgade, que fue hasta hace poco decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y que ahora desempeña responsabilidades en el actual gobierno. Yo estuve a cargo de un subprograma destinado a promover el desarrollo de los estudios de género en las universidades nacionales. Ese programa desarrolló un trabajo muy interesante de actualización y revisión de la currícula de todos los niveles de enseñanza, pero previo a la conferencia internacional que convocó a las Naciones Unidas en Beijing, las presiones de la Iglesia Católica, que han sido muy grandes a nivel de la educación argentina, promovieron la renuncia de todo ese equipo. Esos esfuerzos fueron después retomados. Yo ya no he seguido, digamos, en el área educativa, porque no ha sido, digamos, mi área de trabajo fundamental, pero se han retomado a través de la educación sexual integral, a través de distintas estrategias para introducir modificaciones curriculares en la escuela. Digamos, ya sea empezando desde el nivel inicial, pasando por el nivel primario, llegando hasta el nivel medio y, por supuesto, en las aulas universitarias. En las aulas universitarias, el problema es que no se ha logrado todavía un atravesamiento transversal de los programas. Tenemos bastante desarrollo de posgrado, pero la formación de grado tiene en la Facultad de Psicología, por ejemplo, solo una asignatura que es opcional, todavía no es obligatoria. Y yo creo que todos los programas deberían estar atravesados por alguna alusión a los planteos de las teorías de género, ya sea en la psicología del desarrollo, en la psicopatología. Estoy hablando de mi facultad, que es lo que yo conozco, por supuesto, ¿no? Y ni que hablar de los estudios sociales. Pero estoy de acuerdo con lo que te planteas, Norma, que es que a veces las prácticas son más importantes que los contenidos teóricos y curriculares, y que las prácticas relacionadas con el bullying, con la discriminación, con la violencia al interior de las aulas, pueden ser motivo de intervenciones que desarmen de alguna manera los esquemas de dominación masculina que puedan tener los niños, y sobre todo todos los esquemas discriminatorios que generen subalternización, ya sea de las niñas o de las personas que tienen menos ingresos o que tienen hogares con un menor capital cultural inicial, es decir, o personas que tienen otros rasgos biológicos, digamos, por pertenecer a otras etnias. Es decir, todo eso puede ser objeto de un trabajo que sea más práctico, que
teórico y que creo que sería muy necesario y eficaz. Bueno, la verdad que fascinante, por mí seguiría horas. Les quiero agradecer, a todos los que han participado acá en el Zoom para el intercambio y a toda la gente que nos está viendo por las redes sociales. Les cuento que esto queda colgado en el Face de Centro Somos NOA, así como en el canal de YouTube, Somos NOA, para que lo puedan ver y revisar los conceptos tan brillantes que tuvimos el placer de escuchar hoy. También quiero decirles que esto ha sido posible, esta cuestión en simultáneo, gracias a nuestro Community Manager, Alean Imov, que nos ayudó en esto. Así que bueno, bienvenidas las nuevas generaciones que manejan tan bien la tecnología, porque en mi caso, si no hubiese sido esta reunión chiquitita acá, y bien, gracias. Después veíamos cómo la colgábamos cuando lográbamos editar el video, pero bueno. Gracias a Lean, esto se ha podido hacer en simultáneo. Y bueno, y también agradecer acá a Darío Ibarra Casals, porque son las dos organizaciones, el Centro de Estudios sobre Masculinidades y Género de Montevideo y Somos, el Centro de Investigaciones en Géneros, Masculinidades y Diversidad del NOA, las que han aunado esfuerzos para que esto salga bien, coordinado, con toda la publicidad y con todas las ganas que ustedes se merecían, grandes maestras, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a todas, a todos y a todes por estar acá participando. Gracias por brindarnos sus saberes. Y bueno, y esperamos que estos espacios se repitan, ¿no? Así que bueno. Bueno, muchas gracias, Gabriela, por haber habilitado este espacio y por permitirme conocer a Norma, que no nos conocíamos de antes y que ha sido un gusto para mí compartir. Yo también. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad. Gracias, Gabriela. Qué bueno, Irene, que te conozco ya personalmente. Me llegan tus correos puntualmente con noticias y cualquier cosa, estamos aquí, estoy aquí en la vía virtual en la Universidad Católica para cualquier contacto. Pueden contar conmigo. Gracias. ¿Y Darío? Bueno, gracias Gaby, a vos también, porque hace un tiempo ya estamos trabajando en algunos proyectos desde las dos ONGs, Argentina y Uruguay. Y por supuesto quisiera agradecer a Irene y a Norma el tiempo dedicado y el conocimiento compartido, que por supuesto son dos maestras en estudios de género y hace algunos años también referentes en los estudios de las masculinidades. Yo igualmente voy a dejar ahí como una preocupación, ¿no? Yo como director del Centro de Masculinidades en el Uruguay, que trabajamos con varones, no solamente con varones que ejercen violencia, sino también en los municipios, trabajando en talleres para que los varones podamos deconstruirnos como tales. Me quedo ahí como preocupado en cuanto a cómo podemos seguir convocando a más y más varones justamente para poder seguir trabajándonos, porque se ve que los varones tenemos la ilusión de que ya estamos viviendo en la igualdad de género, cosa que ya sabemos que no es así. Pero bueno, hoy igualmente abordaron este tema de una manera bien interesante y seguimos preguntándonos, ¿verdad?, de qué manera podemos hacer. Claramente la propuesta no sería ofrecer perder los privilegios, porque nadie va a comprar esa propuesta, pero sí poder seguir pensándonos entre todos y todas, y bueno, la importancia de que las mujeres ahora, mujeres feministas y también académicas, puedan pensar con nosotros, ayudarnos a seguir pensándonos y mostrándonos el camino, ¿no? Ustedes tienen un camino recorrido de muchas décadas, nosotros recién empezamos hace poco. Entonces, agradecer también a las compañeras feministas académicas este apoyo y esta apertura también, porque
al principio hubo como una desconfianza en los estudios de las masculinidades, que como bien decía Sirene, por ejemplo, la línea mitopoética genera como cierto grado de desconfianza en esto de que parece que no tiene un enfoque de género. Y más bien algo más basado en lo romántico que en lo científico. Así que agradecerles y bueno, gracias Gaby también. Y seguimos construyendo juntos. Así es. Bueno, muchas gracias. Un aplausito, aunque sea virtual, a las maestras. Y bueno, un placer y gracias a todos los que están acá, porque bueno, sé que hay gente que está trabajando en pos de la igualdad y de la equidad. Así que muchas gracias, los invitamos a que revisen las redes sociales y seguimos en contacto y los invitamos para todos nuestros próximos espacios. Gaby, ¿podemos sacar una foto? Sí, bueno, saca vos que no es muy fuerte la fotografía, ya sabes. ¿Prender las cámaras?